JavaScript lo puedes utilizar en multitud de ambientes. Lo que empezó como un lenguaje que daba algo de dinamismo a las páginas web ha ido evolucionando de una manera bestial hasta nuestros días. Hace unos días di una charla en la Universidad Europea de Madrid titulada No subestimes el poder de JavaScript. La charla fue grabada y a continuación te la comparto. Espero que te guste y si es la primera vez que vienes por aquí, te animo a que te suscribas dándole a la campanita para no perderte ninguno de los vídeos que publique, ya que todas las semanas publico contenido en este canal sobre programación web y JavaScript. No me enrollo más y te dejo con la charla. Gracias por venir y bueno, pues, como podéis ver el nombre de la charla se llama No subestimes a JavaScript. Entiendo que JavaScript por lo menos lo podéis ubicar un poco en el mapa de la programación donde está y la charla va a ser un poco contaros cómo ha evolucionado un poco desde que existe a lo que es hoy, ¿no? Que JavaScript empezó siendo un lenguaje que usaba en el navegador para ciertas cosas, pero a día de hoy puedes hacer prácticamente todo y eso va a ser la charla. ¿Va? Debería. Hacemos manual. Bueno, este soy yo, soy ingeniero en telemática por la Carlos III y bueno, me has presentado como ingeniero en Google, en su momento sí que estuve en Google, aunque no como ingeniero, era Developer Relations. Lo que tengo en conexión con Google actualmente es un programa que se llama Google Developer Expert, que reconoce a pues, personas del ámbito tecnológico, no solo porque tengan conocimientos en alguna tecnología de Google en concreto, sino por la parte, digamos, de difusión y divulgación. Yo pues tengo un canal de YouTube donde comparto bastante contenido sobre programación, JavaScript y tal. Y bueno, pues eso me ha llevado a que Google me reconozca en una categoría que tienen, que es tecnologías web. Ahí entra, entra todo, ¿no? Porque sí que tienen categorías para Angular, que es de Google, para otras. Y también, bueno, pues Microsoft tiene otro programa, que es más que programa, es un premio que dan anualmente. E igual, pues hay una categoría de tecnologías de desarrollo y el año pasado, pues, ahí, está ahí en medio. Y nada, pues me gusta mucho JavaScript, al punto de que pues, escribí un libro que se llama Aprendiendo JavaScript. Justo ayer estaba top 1 en ventas en 3 categorías de Amazon y es la primera vez que pasa, así que estoy muy contento. Esta frase que veis aquí, cualquier aplicación que pueda ser escrita en JavaScript, realmente será escrita en JavaScript. Esto lo dijeron hace mucho tiempo esta persona, Jeff Atwood, que es el fundador de Stack Overflow, que seguramente lo conoceréis. Ahora ya no se usa tanto Stack Overflow, se usa más ChatGPT, pero digamos que es una persona importante y dijo esto hace tiempo y la verdad es que se está cumpliendo. O sea, hoy día yo creo que puedes crear cualquier cosa que antes podías hacer con otro lenguaje o con otro framework, con JavaScript y al final pues se hace. Sí, es un poco la comunidad que hay detrás del desarrollo web que empujamos mucho, ¿no? Con JavaScript para que se use en todos los lados, pero sí que está pasando. Entonces, os voy a contar así rápidamente un poco la evolución de lo que ha sido JavaScript desde pues eso, más o menos los 90, 2000. No sé si alguno nació, que hay aquí nació en esa época, pero yo sí, yo estuve ahí en el metal. Entonces antes era, pues la web era HTML, que le he puesto ahí HTML5, aunque HTML5 es bastante moderno en comparación con lo que había antes. Pero bueno, digamos que HTML, CSS y JavaScript, pues muy poquito, ¿no? Todo era ficheros HTML y la parte de JavaScript pues era para validar algún formulario, para poner el efecto de nieve que se solía poner en las páginas antes. Y empezó a traer un poco más de importancia con la tecnología Ajax, que ahora no se conoce tanto, pero en su momento pues, fue una revolución, ¿no? Ajax son las siglas de Asynchronous JavaScript and XML. Pero básicamente lo que hay detrás es que la página, como interactuaba antes con el servidor, hacía que se recargara todo. Cuando tú mandabas un formulario, imaginaos ahora, pues yo qué sé, en Twitter o en Instagram, cuando mandáis un comentario y tal, lo veis inmediatamente. Pero antes eso se enviaba al servidor, se sigue enviando al servidor, pero forzaba que se recargara la página y se volviera a renderizar todo. Con Ajax lo que se hacía era, digamos, como por debajo, esa conexión. Entonces solo se recargaba la parte de la página que querías que se recargase. Entonces esto empezó a tener bastante pues eso, importancia. Gmail cuando empezó a crecer, pues empezó a implantarlo. Ya podías ir
a cada correo y abrir cada correo sin necesidad de que se recargase toda la página, todas las secciones y tal. O Twitter, por ejemplo, que he comentado, o Instagram, todas estas, bueno, Instagram es más moderno, Twitter también fue un poco de las primeras, que Twitter tiene sus años, ¿no? Aunque ahora está un poco de capa caída, pues tiene su tiempecillo, ¿no? Y entonces eso hizo que JavaScript empezara a tener más importancia en el frontend, que no se llamaba frontend como se llama ahora, pero digamos que eso, que ya empezaba a tener más relevancia. En 2006 apareció esta librería que se llama jQuery, a lo mejor os suena, todavía sigue por ahí dando un poquillo de guerra, y facilitó mucho la interoperabilidad o la compatibilidad entre navegadores, porque sabéis que existen más o menos pues, 3 importantes, son Chrome, Firefox y ahora ya no es Internet Explorer, es Edge, que se parece mucho a Chrome, pero en su momento pues eran un poco, cada uno implantaba un poco las novedades o los estándares a su manera. Entonces, hacer una petición Ajax en Chrome no era igual que hacerla para Internet Explorer, para Firefox. Tenías que hacer pues muchos if, por así decirlo, de si estoy en Internet Explorer, pues usa esto. Si estoy en otro navegador, lo otro no. Y jQuery pues hacía eso un poco por ti. Tenía una función que era $.ajax y hacías ahí la llamada, la función asíncrona, y eso pues luego era compatible con todos los navegadores. Entonces ayudó mucho a que se utilizara ya un poco JavaScript sin tanto código espagueti, que se llamaba antes, aunque también tuvo sus cosas malas y que mucha gente pues se familiarizó tanto con jQuery que dejó de lado lo que es el estándar de JavaScript y luego pasar a lo que es nativo de JavaScript costaban, porque estábamos ya muy asiduos, digamos, a utilizar jQuery. Pero bueno, a día de hoy todavía se sigue utilizando y también ha ido mejorando, ¿no? como el lenguaje. Luego ya para 2011, pues veis ahí la burbujita de JavaScript ya va creciendo. Claro, teníamos el problema de que JavaScript no fue pensado como puede estar pensado Java o Python, que son lenguajes, iba a decir más mayores, ¿no? más sólidos, pero bueno, pues tienen diferentes artefactos que ayudan a modular la aplicación, a separar conceptos, pero JavaScript no te dejaba, ¿no? Pero claro, cada vez se estaba haciendo más grande el uso de JavaScript y tener ficheros JavaScript gigantes pues era impantenible. Entonces empezaron a aparecer los frameworks, los famosos frameworks de JavaScript que cada día sale uno. Pues digamos que estos fueron un poco, no los primeros, pero sí los que empezaron ya a tener importancia en el sector, ¿no? Que luego ese morado, azul marino y azul clarito, se llama Backbone, y el otro es AngularJS. AngularJS, ahora hablaremos, esa versión no es la que hay ahora. Y esto ya hacía que podríamos tener arquitecturas modelo vista controlador que están vistas en el backend en la parte ya front. Ya empezamos a tener esa separación de conceptos de que la parte cliente es el frontend y tiene su lógica y su representación y el backend es otra. Y ya lo podíamos modular, ya podíamos tener, ahora sí. Espera, te da vuelta. Ya nos permitía tener pues, varios ficheros, ¿no? Separar pues, los diferentes modelos de datos, las conexiones y luego con herramientas podíamos luego juntar todos esos archivos porque al final el navegador lo que entiende es un fichero JavaScript o varios y es lo que interpreta y va renderizando. Entonces ya Angular y Backbone nos ayudaban un poco a eso. En 2012 apareció Node.js, si lo conocéis, y esto también fue una revolución porque Node.js nos permitía ejecutar JavaScript fuera del navegador. Hasta ahora JavaScript solo se podía usar en el navegador, o sea, el intérprete así de comandos que podías utilizar era la consola de desarrollo del navegador para ejecutar JavaScript. Pero en la terminal, por ejemplo, como puedes usar Python o C o cualquier lenguaje, no podías. Y con Node.js sí ya se pudo. Básicamente, la persona que lo creó, que se llama Ryan Doll, lo que hizo fue sacar el motor de renderizado de JavaScript del Chrome, que es V8, lo sacó fuera. Y eso facilitó pues, no solo tener JavaScript fuera del navegador, sino usarlo, por ejemplo, en servidores, usarlo para herramientas. Entonces aceleró muchas cosas, tanto
para la parte de usar JavaScript de backend como para herramientas del front. Eso fue haciendo también, bueno, JavaScript fue creciendo cada vez más y aparecieron estos 3 frameworks o librerías, dependiendo de cómo lo definas, pues puede ser una cosa u otra, que son React, Angular y Vue, y desde entonces son un poco los 3 mosqueteros del frontend. Son los que más se utilizan. Si vais a cualquier oferta de empleo, vais a encontrar en estas 3 librerías o frameworks. Este Angular no es el mismo Angular que os he enseñado antes. Esto cambió, lo llamaron Angular 2, pero ahora mismo no sé qué versión van por 15 o así. Y es muy diferente al Angular anterior. Lo reescribieron todo y entonces, bueno, tuve ahí una etapa de bajón Angular, porque claro, Angular JS se usaba, el propio Google, que es el que está detrás de Angular, dijo, oye, esto lo vamos a dejar, vamos a empezar a rehacerlo. Entonces la gente dijo, hombre, ya que me voy a aprender algo nuevo, a lo mejor React, que estaba ahí asomando un poco la cabeza, empezó a pillar un poco más de tracción. Detrás de React está Facebook, ahora se llama Meta, y Vue es totalmente open source y no hay ninguna empresa detrás. La persona que lo creó es Evan You y trabajó en su momento en Angular y luego en otro framework que tuvo su momento de gloria, pero ya no se conoce, se llama Meteor. Y bueno, estos 3 son los que están un poco liderando el mercado y están un poco igual. Si vais a una web que se llama stateofjs.com, que hacen una encuesta anual pues del uso y las tendencias un poco de librerías y todo lo que hay alrededor de JavaScript, estos 3 son los que están liderando. Y siguen desde entonces porque han ido evolucionando ellos mismos, ¿no? El primer React del 2014 no tiene nada que ver con el React que usamos hoy y cada vez están añadiendo más cosillas. Vue igual, Vue ya va por la versión 3 y también han añadido muchas cosas y digamos que se van un poco, no copiando, pero bueno, si uno saca una novedad, pues el otro dice, pues yo voy a hacer algo parecido. Por ejemplo, en React sacaron los hooks y venía mucho de que en Vue, por ejemplo, era todo mucho más funcional, mucho más separadito y en React estaba todo con clases de JavaScript y tal. Bueno, se han ido un poco apoyando unos a otros y son los que mandan el cotarro. Me he ido para atrás. Entonces, bueno, pues estos 3 librerías, framework, digo librerías framework porque React y Vue son librerías, o sea, es una biblioteca de JavaScript que lo único que hace es crear componentes para las interfaces web. Pero no se llama framework porque tú puedes usar luego para el fetching de datos la librería que quieras, para hacer routing de cambiar de página y tal, pues puedes usar la librería que quieras, no hay nada marcado o escrito a fuego, ¿no? Y Vue igual. Pero Angular sí que es más framework porque ya te da un poco todo. Entonces, Angular ha hecho que se utilice a lo mejor más consultoría porque son equipos más grandes, necesitas un poco un orden, ¿no? Y React y Vue son un poco más anárquicos y claro, pues a lo mejor acabas en un equipo que usa React, pero para el fetching usa React Query y otro usa Axios a palo seco. Entonces, ya hay es más opinionado, ¿no? Cuando entras. Depende ya del equipo, cómo lo use, pues tienes unas opciones u otras. Al final siguen un poco unos estándares y casi todo el mundo usa más o menos la misma. Y bueno, pues esto hizo que se creara un poco un stack para aplicaciones web que empezó con MEAN, que era la M es de Mongo para la base de datos, la E es Express, que es un framework de backend para utilizar Node.js en el servidor, API REST y todas estas cosas. Y luego la A, en este caso sería Angular para el frontend y la N es de Node. Entonces luego cambiaba un poco, si usabas React, se llamaba MEN, si usabas Vue se llamaba MEVN, NIUM, se digan. Y esto es un stack que hasta ahora se ha estado utilizando mucho. Lo que hacía esto es en lo que llaman Single Page Application. Al final tienes un único HTML donde JavaScript se encarga de renderizar toda la estructura de la página. Pues tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Se pasaba casi toda la lógica que antes a lo mejor se hacía en el servidor al frontend
y el backend se quedaba pues para la autenticación, para hacer un API REST, para llamar a la base de datos y traer la información. Entonces se fue haciendo la burbuja de, de JavaScript, digamos, muy grande en el frontend, y el backend, a no ser que fuera una aplicación como podemos tener ahora de Machine Learning, que necesita mucho cómputo, pues era un servicio muy reducido, ¿no? También hubo una revolución en 2015-2016, porque hasta ese año JavaScript seguía siendo el mismo desde los tiempos de Mari Castaña. Pero a partir del 2015 salió la versión que se conoce como ECMAScript 6. ECMAScript es el estándar que añade las funcionalidades a JavaScript, ¿no? Hay un comité detrás, están empresas importantes de Internet detrás para ir añadiendo nuevas funcionalidades al lenguaje, que no se quede obsoleto, y pasan por un proceso de validación, ¿no? Entonces, cualquiera puede proponer nuevas propuestas y pasa por diversas etapas. Está la etapa 0, la etapa 1, 2, 3 y la 4. Cuando está en la 4, ya pasa por varias aprobaciones, se han hecho pues modificaciones a la primera propuesta y tal, se estandariza y ya en la siguiente versión de JavaScript pues ya se puede utilizar, ¿no? Y desde el 2015 fue el cambio más gordo que hubo, se llamó ECMAScript 6, ya la versión 6 de JavaScript, y entonces añadió clases, añadió la función flecha, añadió structuring objetos, las promesas, todo lo que ahora utilizamos en cualquier aplicación web, pues se estandarizó en esa fecha. Pongo 2015-2016 porque desde que salió el estándar, lo aprobaron y lo fueron implementando, pues pasó un tiempo. Y desde entonces, cada año, de agosto o así, sale una versión nueva de JavaScript, lo que pasa que no es tan grande. Ya se añaden 4 o 5 cosillas, alguna función para arrays, para objetos, cosillas así. Entonces, ya no sé por qué versión van, cada vez más ECMAScript 13 o 14, pero bueno, ya se dice 2015, 2016, 2017 y tal. Entonces, está guay ir mirando un poco lo que va saliendo porque a veces te ahorra código, ¿no? Cada vez salen más como atajos, ¿no? Muchos métodos de array que antes tenías que hacer un poco con mucho código, pues ya con una funcionalidad nueva te lo ahorra bastante. Y bueno, pues la burbuja JavaScript cada vez fue creciendo más. Por 2018 empecé a ver que a lo mejor hacer single page application para todo pues tampoco es lo suyo, porque si es sobre todo una aplicación que hay mucho contenido, que te interesa que esté indexada en Google, ¿no? que sea que sea rastreable y tal, claro, si tiene que renderizar JavaScript el contenido, el robot de Google o el de cualquier buscador tiene que esperar un tiempecillo que eso pase. Dicen que ya desde hace tiempo que el buscador renderiza y espera que JavaScript se renderice y tal, pero siempre va a ser mejor posicionado o más rastreable si lo trae el servidor, ¿no? Entonces, aquí hemos vuelto un poco a antes, teníamos, hablando de PHP, ¿no? PHP hacía la página y HTML lo mostraba, ¿no? Lo único que pues, se ha ido cambiando, de PHP se puede utilizar JavaScript. Como tenemos Node.js, pues utilizamos JavaScript para que renderice la página. Y el Jamstack que tengo puesto ahí es también las siglas Jam vienen de JavaScript, APIs, Markdown. Y era básicamente un stack para hacer sitios estáticos. En lugar de estar escribiendo el HTML repetidas veces, pues utilizando las librerías que hemos visto antes, puedes hacerte componentes, puedes hacerte partes que se reutilicen y en lugar de hacer el HTML no de JS por debajo, el proceso de build lo que hace es crearte todo ese HTML estático. Entonces, si tienes una aplicación donde prima el contenido, pues por ejemplo un blog o un periódico o algo así, lo puedes hacer con JavaScript y que eso renderice de forma estándar. Entonces, cada vez pues, JavaScript iba teniendo más cabida. Esto es un poco pues eso, la evolución que ha ido llevando. Lo que os he comentado, las SPAs lo que hacían es que el servidor era muy pequeñito y el frontend, el cliente, pues mucho JavaScript, poquito HTML y eso estaba bien pues para una aplicación, digamos, tipo interna de un dashboard de datos, cosas así, que no hace falta que eso se indexe en Google ni nada.
pues ayuda, o sea, es una buena opción. Pero se está pasando un poco, atrás, ha ido pasando a la generación de sitios estáticos o que se renderice en el servidor. Entonces, en el servidor ahora también tenemos JavaScript que lo manda ya renderizado o de forma estática al cliente. Entonces, por eso hay el logo de HTML en esta parte más grande, pero no porque escribas tú el HTML a mano, lo genera JavaScript. Y esto es básicamente ahora la tendencia que se está siguiendo. Cuando se empezó a seguir este patrón en JavaScript, pues era complicado intentar tenerlo medianamente bien, que en el servidor y en el frontend se llevara bien, ¿no? Porque no es lo mismo renderizar un CSS como lo estábamos haciendo en el cliente que mandarlo en el servidor y que fuera compatible. Al final lo que se intentaba con esto es que tú como usuario cuando entrabas a la web o el robot del buscador, esa primera visita te la trajera del servidor. Y luego el resto de la interacción de la página eras desde el cliente. Entonces es más rápido, ya tienes todo el JavaScript cargado y puedes moverte por la página y tal. Pero eso al principio era complicadillo, ¿no? Había que picar bastante. Pero han ido saliendo frameworks que ayudan a eso y ya la línea y te ahorra mucho trabajo. Y eso es, pues eso, a partir de 2020, 2021, están estos frameworks. Next, por ejemplo, Next está basado en React. Si consideramos a React un framework, lo suyo es utilizar Next. Entonces eso nos permite usar componentes de React, pero también nos permite hacer generación renderizado desde el servidor, sitios estáticos y todo de una manera muy fácil. Y además Next está continuamente evolucionando. Cada 6 meses o así hacen como una pequeña conferencia y sacan todas las novedades que están sacando y la verdad es que impresiona, ¿no? Son un poco los que están empezando todo esto. Detrás de NES es una empresa que se llama Vercel y tienen también una plataforma de despliegue de aplicaciones que funciona genial. O sea, a día de hoy es tan fácil como tener un repositorio en GitHub, te lo dices a Vercel, oye, este es el repositorio de la aplicación. Cada commit que hagas te genera una preview y cada push o pull request que hagas a la rama main te genera ya la versión de producción sin tener que hacer tú nada de integración continua ni nada, lo hace todo automático. Y da gusto, o sea, es muy rápido hoy día crearte una aplicación profesional y bien hecha. Ya depende del diseño, cada uno lo maneje, pero es muy sencillo. Y luego los otros logos que hay debajo de las pestañitas se llama NUS, es como NES pero con una U y es lo mismo pero para Vue. O sea, si utilizáis Vue, queréis hacer lo mismo que se haría con React y NES, pues NUS es la opción. Y luego los otros dos, la R, está rara, se llama Remix, es como una competencia de Next.js y también está ahora tirando mucho. Hay gente bastante tocha de JavaScript detrás, entonces hay que mirarlo ahí al detalle por lo que pueda pasar. Pero como antes, pues lo que vaya sacando de novedad Remix, pues Next lo irá añadiendo poco a poco y al revés. Y luego Astro es otro. Aquí hay un poquillo de salseo entre Remix y Astro. Si os metéis en Twitter, los dos fundadores o así están siempre ahí dando piedras. Astro lo bueno que tiene es que tú puedes tener componentes hechos en React, componentes hechos en Vue y en otro, en Vanilla y tal, y los puedes usar en la misma aplicación. Porque claro, si tú tienes, por ejemplo, una librería hecha de componentes en React, y por lo que sea, oye, pues este componente que está hecho en Vue, que hizo este equipo, está mejor, claro, no lo puedes unir en la misma aplicación, pero Astro sí te deja. Y esto lo que está haciendo es que esa capa, digamos, entre lo que era backend y frontend, pues está cada vez más pegada, porque en Nest, que es lo que yo conozco, puedes tener un API, o sea, lo que hacíamos antes, un API REST en Node y tal, lo puedes tener en el propio Nest y tener también ahí tu parte frontend. Entonces, cada vez, claro, ya decir frontend o backend, pues depende. Backend está más allá de eso, ya es más servidor, infraestructura o bases de datos, sí, ¿no? Pero toda la parte, digamos, que es para renderizar el front, pues está muy cerca. Entonces es eso, JavaScript para todo. JavaScript a día de hoy se puede usar para todo, os voy a decir un poco, porque lo que os he estado contando es un poco para aplicaciones web, pero si no os interesa la web, os interesan otras materias dentro de la informática, pues se puede usar en muchas cosas. El primero de todos es Node.
Entonces, o Node. Con Node puedes tener aplicaciones de servidor, puedes hacer herramientas de línea de comandos y todo con JavaScript. Entonces, a lo mejor ya no quieres aprender Bash o algún lenguaje de scripting, lo puedes utilizar, hacerlo en Node. Luego tenemos Electron.js, que es para hacer aplicaciones de escritorio. Slack, que no sé si conocéis Slack, si usa mucho Slack, que da gusto. Pero, por ejemplo, el Visual Studio Code está hecho con esto. O Hyper, que es una terminal para el ordenador, igual, está hecha con... Al final es HTML, JavaScript y CSS y lo empaquetas. Te sirve como aplicación de escritorio y te sirve pues para Mac, para Windows, para Linux, para lo que quieras. O sea, te genera un instalable y listo. Y de la misma manera pues tenemos React Native para hacer aplicaciones móvil para Android y para iOS utilizando React. Entonces, si ya conoces React y has trabajado con ello, es prácticamente el siguiente paso. Puedes usar otras cosas, Flutter, pero ya es otro lenguaje, es otra tecnología. Es un poco mejor, es más, se acerca más a lo nativo que lo que te genera React Native, pero bueno, si ya vienes de JavaScript, vienes de React, es prácticamente lo siguiente. O Capacito. Es también, si tú tienes una aplicación web, te lo compila o te lo genera para que sea una aplicación. Un poco lo que había antes, sea como Córdoba o Ionic, que te generaba, pero digamos que un poquito mejor, ¿no? Porque antes era un WebView y ya está. Claro, los móviles han mejorado, pero en su momento pues daba un poco que desear. Tree.js es una librería que te permite hacer mundos 3D. Y ahora que está el metaverso de moda, podéis haceros Minecraft con Tree.js, que de hecho hay vídeos por ahí en internet, y te lo puedes hacer. Entonces, antes React tenía también una librería que servía para hacer realidad virtual, se llamaba React VR, luego lo cambiaron a React 360, pero la han dejado de mantener. Entonces, al final usas Tree y te creas tus componentes si quieres. Claro, puedes reutilizar si te haces una montaña en 3D, pues hacer el componente mountain y lo pegas luego donde sea, ¿no? Todo el tema de Web3, blockchain y tal, pues JavaScript también está ahí, porque aunque esté la blockchain hecha en Solidity o en cualquier de estos lenguajes, luego la parte web pues tiene que conectarse. Entonces tenemos una librería que es Web3.js y es la que nos permite pues las wallets y conectarnos a blockchain. Machine Learning, pues, también TensorFlow, pues hay el TensorFlow que a lo mejor conocéis que usa Python, pero también hay TensorFlow.js. Sirve tanto para el navegador como para Node.js. No es tan potente, pero sí que te deja hacer cosillas, ¿no? Identificar caras a lo mejor en un vídeo, y así para ir toqueteando. Si os interesa ese vídeo está bien. Y la página de Google Developers, se llaman Code Labs, que son como tutoriales así paso a paso. Si buscáis TensorFlow os saldrá alguno y lo podéis ir haciendo vosotros mismos para ir pillando un poco el pillo. Y luego Internet of Things también. Esa plaquita roja, si ya la hacen, se llamaba Tessel. Esa te permitía, es como un Arduino, pero que directamente le programas con JavaScript. En lugar de C, que creo que Arduino es C, le podías enchufar JavaScript directamente. Si usas una Raspberry, como al final es como un ordenador, pues si tú le instalas Node también puedes hacer cositas. Y luego esas otras dos librerías, Tylon.js y Johnny5, pues son para todo el tema de robots. Todo el tema de los pins GPI o de la Raspberry, tal y cual, pues sirven para, con JavaScript, operar con esto. Y pues eso es todo. Como veis, JavaScript al final está, pues eso, está en la sopa y en cualquier cosilla que está saliendo está ahí metido, ¿no? Incluso a ChatGPT tienes tu API en Node para que te hagas cosillas, que yo ando ya ahí practicando a ver si te sale algo. Y nada, pues un placer. Y me podéis seguir ahí en YouTube, subiendo más cosillas de JavaScript cada semana. Pues nada, ahora si queréis hacer alguna pregunta. Voy a hacer una pregunta que me da casi hasta vergüenza porque es súper básica. Pero bueno, ya está, la lanzo y... a ver, yo programo bastante con JavaScript, pero no web, ¿vale? Utilizo mucho aplicaciones, o sea, hago aplicaciones con Electron,
y add-ons para Office que no lo has comentado, pero a lo mejor hay gente que no lo sabe. Los add-ons de Office están programados se programan en JavaScript. Y mi duda es ¿cómo se despliega una aplicación web utilizando estos frameworks que nos has contado? ¿Vale? Porque desde mi desconocimiento, ya te digo que yo me centro más en aplicaciones de escritorio y demás. Cuando normalmente contratas un hosting para alojar una página web, te ponen el Apache donde puedes subir tus HTML, PHPs y demás, pero ¿cómo desplegarías o cómo se hace? Claro, pues necesitas, o sea, casi siempre ahora lo que más hay detrás es un Node.js corriendo. Entonces, lo puedes hacer a mano, te pillas un servidor, Amazon DigitalOcean o algo así, instalas Node y lo puedes servir. Pero eso pues también ha evolucionado mucho. Ahora, por ejemplo, yo que conozca, Firebase, puedes tener un hosting para lo que es la parte estática, que sería el HTML, el CSS y el JavaScript de Single Page Application, lo subes ahí, te sirve. O incluso puedes usar el propio GitHub con GitHub Pages, que te genera un host gratuito y tal, también te serviría. Luego ya, si tienes que renderizar el servidor JavaScript, pues claro, ahí ya no, eso no sirve. Algo más profesional, algo más, imagínate, para hacer desarrollo para una empresa que no tenga que utilizar o que no puedes utilizar GitHub Pages, lo tienes que montar tú, o sea, tienes que... Antes estaba, por ejemplo, Heroku, que ahora es más de pago que antes. Vercel es el que más me gusta y es el más rápido y el más mejor, porque es muy fácil. Es que solo tienes que linkar el repositorio, ya sea privado o público, y él solo te va generando todo. Lo bueno es que eso, tienes una pull request, que todavía no es una versión de producción, todo lo que vayas comiteando ahí lo puedes ver en una URL como de desarrollo que puedes pasar al equipo. Vercel es, yo creo, la más rápida. Luego tienes también Netlify, que es parecido. Hay muchos servicios que hacen. El hosting, claro, el hosting como tal de antes de un FTP y que subes ahí todo el PHP y tal, claro, para eso sí, pero para esto, a no ser que sea solo estático, no sirve. Pues es como si fuera el Tomcat que había con Java, pero más orientado a Java. Gracias. Muy buenas. Muchas gracias. Me acabo de suscribir a tu canal. Entonces, antes de ver el vídeo 0, te voy a preguntar, me disculpo también como Quique por la pregunta, porque es de profano total. Yo soy cualquier cosa menos frontend. Es decir, backend, aplicaciones de escritorio, mis alumnos se ríen porque no saben. No sé combinar el rojo con el negro, no sé. Hardware, sí, cualquier cosa menos frontend. Entonces, me he soltado 40 palabrotes entre siglas y tal. Si quiero empezar con JavaScript, ¿dónde empiezo? Antes de ver tu vídeo 0, que lo veré, pero ¿dónde empiezo? ¿Cuál es la palabra que tengo que buscar en Google para empezar a hacer algo no frontend? Pues sería Node.js. Node.js. Que sirve para el backend. Vale. Y hardware, pues ya tendrías que ir a esa parte de... He visto que teníais IoT y eso ya me ha gustado mucho más. Fue lo que me ha dicho, tengo que empezar con estas cosas. Sí. Yo he probado Cylon.js, eso viene de Battlestar Galactica, los Cylon, y está guay. Yo hice una pequeña aplicación pues con la Raspberry y como la Raspberry es un ordenador al final, pues lo que me hacía era que encendía y apagaba LEDs desde el móvil, pero bueno, era una web. Y entonces toda la parte web la haces como web normal y luego ya la parte de si enciende este LED o no con Cylon. A lo mejor ese lado te gusta. Vale. Te gusta palabra más. Clave para empezar a buscar. Muchas Tengo gracias. Un vídeo de eso, de los LEDs también. Si lo buscas, no te gustará. Salgo con el pelo largo, pero soy yo, ¿eh? Sí, voy a preguntar primero. Si consigues convertir a Sergio en posta a JavaScript, bueno, ya esto va a ser. Vale, una pregunta. Has dicho que hay unos frameworks que incluyen componentes de varios frameworks. Sí. ¿No? ¿Eso no es un poco Frankenstein? O sea, ¿no queda un poco...? O sea, ¿lo has probado? No lo he llegado a probar. Ajá. He visto lo que hace, entonces, bueno, si no está pensado a lo mejor para proyectos pequeños. Plan empresa, imagínate que se ha hecho toda una librería de componentes con Vue y tener que volver a hacer eso es un poco... Decir, no, ahora ya no usamos Vue, usamos React. Tener que volver a hacer todos los componentes visuales otra vez,
pues claro, son horas y días, ¿no?, de trabajo. Sí, sí. No lo he llegado a probar, pero sí que he visto cosas hechas y parece que no sé cómo estará por detrás el rendimiento y tal, pero Ujú. está bien saber que se puede un poco interoperabilidad, ¿no? Pero sí, suena un poco como esto, un poco parche, ¿no? Sí, sí, sí. Yo te quería preguntar una pregunta más personal. ¿Qué prefieres, Vue, React o Angular? La eterna pregunta. Yo he probado los tres. La versión nueva de Angular no, me quedé en la versión antigua. A mí personalmente me gusta más React también porque llevo más tiempo con él. Por ahí. Pero si estás empezando, a lo mejor Vue es el más sencillo porque separa un poco todo, ¿no? Tienes el HTML, CSS y la lógica con JavaScript separadito. Entonces también un poco para equipos donde a lo mejor hay personas que son más de diseño, pues maquetar el HTML y CSS es el más sencillo en un fichero Vue que en un fichero React donde está un poco todo junto. React en su inicio era un poco complicado porque para hacer un hola mundo tenías que instalar 20.000 cosas. Ahora ya es más fácil, que ya tienes generadores que te hacen todos los archivos y carpetas, entonces ya es directamente ponerte a trabajar con el framework. Antes era instálate Webpack, configúralo, instala Babel para que el JSX lo pase a JavaScript que entienda el cliente. Luego instala 20.000 plugins más porque si no... Pero yo me quedo con React por eso, y porque también está innovando bastante. Ahora están con los hooks y eso ha hecho que cambie mucho como se hacía antes con clases, que eran componentes más grandes. No se entendía muy bien lo del ciclo de vida del componente y con los hooks puedes hacer componentes muy pequeñitos. A mí me gusta más. Vue está por la versión 3, yo me quedé en la 2. No sé cómo ha cambiado, pero parece que ahora hay un tema que se llama Signals, que Vue también está ahí metido para separar un poco el estado y tal. Yo me quedo con React, pero yo soy yo, a cada uno que tire por donde sea. Luego al final mercado hay en todos. Yo siempre lo que digo es, si puedes elegir, intenta hacerte un pequeño proyecto con cada uno, porque sirven para lo mismo, y quédate con el que mejor a ti experiencia te den. Que sí que es verdad que a lo mejor mucha gente que viene de Java en el backend, Angular les parece más amigable porque se parece con TypeScript y todo lo que tiene, se parece mucho a Java. Entonces es un stack muy común que se usaba en el backend y Angular en el front. Pero que sirven para lo mismo todos. Ya luego es lo que te gusta. Porque hay mucha gente que el JSX está ahí de entera. Pero Gracias. al final es por gusto. ¿Una pregunta más? ¿No? Yo te quería preguntar una cosa, Carlos. ¿Cómo está el mercado laboral en este entorno del desarrollo basado en JavaScript y tal? O sea, ¿qué les puedes decir o qué les puedes contar a ellos de no sé, Sí. si alguien quiere hacer carrera por ahí, ¿qué les podrías decir? Pues frontend sigue siendo un poco de las profesiones que más se valoran. Sí que es verdad que hay muchos frontend que muchos buscan y sale mucha gente, pero si destacas un poquito porque hayas hecho 3 o 4 cosillas tú por tu cuenta, trabajo encuentras seguro y más o menos bien pagado. Ahora, si aprendís inglés bien, tirar para remoto fuera que os van a pagar 3 veces más. Pero trabajo hay y no tengáis miedo del ChatGPT, que no. De momento, yo creo que no nos lo quita. O sea, la conclusión es entonces dejar de decir JavaScript y empezar a decir JavaScript, ¿no? Claro, hay que decirlo así. Muy bien, ¿alguna pregunta más? ¿No? Bueno, pues muchísimas gracias, Nada, Carlos.